Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Con video activado, por favor, muchachos. Bueno, muy bien. Esta es la continuidad del tema que estábamos viendo anteriormente, que era el 1.3, 1.4. Voy a pedir, por favor, que vayan haciendo sus capturas de pantalla, vayan haciendo sus anotaciones de tal manera que esto quede en orden. Si es necesario, nada más coméntenme si me paro, si me espero o algo, para que se haga lo que es la captura de pantalla, porque sí es bastante el contenido que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces este sería el subtema 1.4, tipos de sistemas de alcantarillado. Vamos a ver en este apartado lo que serían las diferentes formas de trazar un sistema de alcantarillado para su correcto funcionamiento, así como sus partes considerables. Disculpen, ¿no saben quién es uno que dice aquí usuario de Zoom? ¿No ubican quién será? Nomás dice así, usuario de Zoom. Bueno, vamos a dejarlo entrar a ver qué onda. Parece que apenas se está conectando. Sí, no, ya estaba conectado, nomás que ahorita noté, ya caray, nomás dice así, usuario de Zoom, no tengo ningún alumno que se llame así. Entonces, Moderador. en fin, quién sabe. Ok, bueno, entonces, ahora sí voy a pasar a lo que sigue. Siguiente diapositiva. Ay, Dios. Bien, tenemos lo que es la clasificación de sistemas de alcantarillado. El primero de ellos es uno convencional. El convencional es sistema con tubería de gran diámetro que permite una gran flexibilidad en la operación del sistema, debido en muchos casos a la incertidumbre de los parámetros que definen el caudal, densidad poblacional y su estimación futura y mantenimiento, inadecuado o nulo. Estos sistemas, entonces, son parte de lo más común que se construye, que es una tubería circular, se entierra bajo tierra y tiene diámetros, bueno, de tal manera que solventan lo que es las condiciones más desfavorables de un sistema de alcantarillado. Las desventajas, sí, por ahí Gilberto levantó la mano. Sí, profesor, me está diciendo Guerrero Mier que no la deja, no le permite el acceso a la clase. Ah, caramba. Pues no está en lista de espera, no sé qué onda, qué estará pasando. Sí estará, que cheque por Aranza García, bueno, ya. No sé si por ahí, dile que cheque. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, comentaba esto, por el hecho de que es una, ahora sí que es como una receta de cocina, por eso se le llama sistema convencional, porque como mencioné, es una tubería circular, es una tubería por lo general de diámetros que tolera lo que es lo máximo de aportación de aguas negras y no considera lo mínimo. Entonces, a veces hay partes o puntos donde está sobrada porque a lo mejor hay una descarga y está diseñada como para 10 o 15 descargas, entonces ese pedacito está sobrado. Inclusive, por ejemplo, las cabezas de atarjea, que es la punta o la parte más atrás de lo que es la aportación de aguas negras, a veces no se usa y simplemente está ahí por estar. Sí, esa parte, por ejemplo, a lo mejor puede servir a la hora de dar mantenimiento. Entonces, estos sistemas, como comento, por el hecho de densidad de población y estimación futura, pues
a veces me da un sistema que no es, bueno, es adecuado, sí, pero se adecua a algo mucho más grande de lo que podría ser. Este tipo de sistemas convencionales los encuentro en alcantarillado separado y en alcantarillado combinado. El alcantarillado separado es aquel en el que se separa la evacuación de aguas residuales y las producidas por la lluvia. Entonces, en este sistema separado, yo tengo mi sistema de alcantarillado sanitario y mi sistema de alcantarillado pluvial separados totalmente, cada uno trabajando con su respectiva aportación de aguas, una para población y otra para condiciones de lluvia. Ahora, tengo el otro convencional que es el alcantarillado combinado. El alcantarillado combinado conduce conjuntamente las aguas residuales, que son domésticas, comerciales e industriales, y las aguas de lluvia. Este sistema del convencional es como que el más común, al menos aquí en la ciudad de Uruapan así pasa. Como el 80-85%, si no es que el 90% del drenaje es drenaje combinado. Tenemos lo que son ahí conexiones de descarga de agua de lluvia y descargas de aguas residuales. Esto de las descargas por lo general son los tejados de las casas o las coladeras de los patios. Eso es lo que tenemos como aportación de aguas pluviales. Mencionando lo que era del tema anterior, estas aguas se cobran o se graban con impuestos. Igualmente, si son de lluvia o de sanitarias, como entra al sistema de drenaje, se cobra de todas maneras el servicio. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tómenle una captura de pantalla si no alcanzaron a terminar. Tomen en cuenta por ahí su espacio. Bien, vamos a la otra. Ahora, cuando tengo yo también el sistema convencional, voy a especificar cada uno de ellos. Al ser combinado o ser separado, voy a especificar ahora cómo es cada una de estas tuberías. Por ejemplo, el alcantarillado sanitario dice que es un sistema diseñado para recolectar exclusivamente las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. Aguas domésticas como pueden ser el lavado de pisos, patios, o el agua misma que se usa en el inodoro o en el agua que se usa para bañarse. Ese es el agua doméstica. El agua comercial, pues es aquella debida a carnicerías, tiendas de abarrotes, tiendas de hortalizas, comida rápida, comida lenta, etcétera. Toda esa agua comercial es la que va directamente al drenaje. Esa agua no está combinada con puros residuos de inodoros o de baños, sino también con otro tipo de agua que también contiene grasas. Pueden ser grasas sintéticas o grasas naturales, ¿ok? Y las aguas industriales, que por lo general las aguas industriales están combinadas con químicos, y estas son las aguas más peligrosas de todo el tipo de agua residual que podemos tener. Sí, prueba de ellos. Si van por ahí en esta colonia que se llama Doctores, hay por ahí un canal que es el que transporta lo que es el agua de la papelera y todo eso, y bueno, el olor no es precisamente a agua de drenaje, sino es agua con químicos. En fin, el agua pluvial o alcantarillado pluvial es el sistema de evacuación de la escorrentía superficial producida por la precipitación de la lluvia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es lluvia y exclusivamente eso. Por lo general estos sistemas pues no consideran lo que es la densidad del agua negra, porque en realidad es agua limpia, por así decirlo. Lo único que lleva es arenas y si acaso grasas que se saturan por los mismos residuos de los coches en las calles. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a lo siguiente. Bien, hay otro sistema que es el no convencional. Este es de alguna manera un sistema un poco más nuevo, particular. Sí, por ahí alguien levantó la mano. Profe. Ajá. ¿Puede regresar poquito, por favor? Claro que sí.
Ahí está. Gracias. Sí, de nada. ¿Ya puedo continuar? Sí. Ok. Sistemas no convencionales. Lo vamos a dividir en 5 partes. Son como que las características que tienen este tipo de sistemas, ¿ok? Bien, dice así. 1. Surgen como respuesta de saneamiento básico de poblaciones de bajos recursos económicos. Zonas rurales, zonas de colonias marginadas, pobres o, bueno, vamos no a llamarle pobres, sino con algunas limitaciones, ¿ok? Con algunas limitaciones de recursos. El detalle aquí es que, por ejemplo, a veces no hay el recurso o el lugar no lo permite hacer un drenaje sanitario convencional. Entonces se tiene que hacer una adecuación que pueden ser a lo mejor descargas que se tratan ahí mismo con lo que son equipos como de rotoplas y todo eso, para hacer la limpieza o el tratado de agua parcialmente. Y posteriormente se puede mandar a un canal, a un arroyo o algún elemento de esto que no es pues una tubería de drenaje sanitario normal. 2, son sistemas poco flexibles que requieren mayor definición y control en los parámetros de diseño. Este punto lo que hace específico a un drenaje no convencional es que nada más es una solución para una sola colonia, para un solo pueblo, una sola población en específico. No lo vas a poder aplicar para otro. Las tuberías, por ejemplo, a lo mejor no van a ser las comerciales, a lo mejor van a ser más pequeñas o así con esa situación, como comentó. A lo mejor no van a tener los registros convencionales que tienen, sino van a tener cajas de sépticas, no sé, cosas así. 3, en especial el caudal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de 1.5 litros por segundo o un poquito más bajo o más alto. O sea, es muy poca agua la que se tiene ahí como agua residual. Entonces, no es como factible hacer un drenaje convencional para un caudal tan pequeño. A lo mejor son 100 personas, son 100 habitantes en el lugar donde va a hacer el drenaje, entonces no tiene caso hacerlo. Tienes que buscar una adecuación y esto es lo que se comenta en lo que son las normas técnicas, los lineamientos técnicos de Conagua. Punto 4, mantenimiento intensivo. El detalle es que hay que estar constantemente encima de estos, de este tipo de drenajes no convencionales. Por ejemplo, hay que estar revisando las plantas de tratamiento particulares, si las hay, las fosas sépticas hay que estarlas limpiando. O sea, no es de que ahí, por ejemplo, se quede el agua de polución o bien los desechos y los dejemos ahí, sino que se tienen que mover a lo mejor mecánicamente, hay que sacarlos con una carretilla, no sé. O sea, ese es el detalle que tenemos con estos sistemas. 5, y en gran medida de la aceptación y operación del sistema dentro de las limitaciones que la comunidad pueda tener. Entonces, estos no convencionales, como comento, son soluciones particulares y que, si así lo vemos, pueden dar muchos dolores de cabeza. Y me refiero a dolores de cabeza en cuanto a toma de decisiones. ¿De hecho? Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Ok, gracias. Bueno, ahora sí paso más adelante. Ahí está. Por ejemplo, sistemas no convencionales son como los siguientes. Alcantarillado simplificado. Se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado convencional, pero tiene en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y disminuir distancias entre pozos al disponer de mejores equipos de mantenimiento. Ok, podemos hacer más largas las tuberías, poner menos registros, hacerlos un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque el gasto, el caudal es pequeño. No sigue, por ejemplo, las reglas de crecimiento poblacional. Sí, que son, por ejemplo, aritmético, exponencial, etcétera. Entonces, no sigue este crecimiento poblacional, sino que a lo mejor
van a ser 100 personas y a los, no sé, a los 30 años siguen siendo como las mismas 100 personas, porque ya a lo mejor ya murió uno y ya más bien los hijos se van, o sea, es a lo que me refiero. ¿Sí? Este es el simplificado, entonces. Si es un convencional, nada más que pues más chiquito, pues. Sí, quitándole ciertas cosas, haciéndolo más económico, más chico. Alcantarillado condominial. Son los alcantarillados que recogen las aguas residuales de un pequeño grupo de viviendas o manzanas de viviendas y las conducen a un sistema de alcantarillado convencional. Esto es lo clásico que tenemos en complejos habitacionales, donde ahí se hace el diseño propio del drenaje de esa zona, se trata de una manera particular, a lo mejor hay una pequeña planta de tratamiento para ese condominio, para este complejo habitacional, un suburbio, por ejemplo, o un conjunto habitacional de Infonavit, por ejemplo. Esa es una situación como esta de la que yo te comento, ¿sí? Entonces, así es como pasa este detalle. Y en fin, se descarga a un sistema municipal y ahí se acaba el problema de esto. Bueno, esos serían los dos. Voy a pasar al siguiente. Bien, otros sistemas de alcantarillado no convencionales son los siguientes. El sistema de alcantarillado por vacío o SAV, sistema de alcantarillado por presión SAP, sistema de alcantarillado sin arrastre de sólidos SASAS, ok, varias A's y varias S's. Dice, son sistemas en los cuales se retienen los sólidos de los efluentes. Este es el de sin arrastre de sólidos. O sea, es un sistema donde previamente entra el agua residual. Debe haber una rejilla o una cámara, por así decirlo, que es un registro, pues es una caja registro que tiene algún tipo de rejilla que evita que, por ejemplo, pasen sólidos, que pasen materias grandes como botes, plásticos y todo eso, y nada más conduzca pura agua negra. ¿Ok? Entonces, esto realmente lo que menciono es lo que se le hace previo a un tratamiento de aguas residuales, se le quita todo lo que son los residuos sólidos. Entonces, esto pues le incluye un tratamiento así. Sí, dicen los efluentes, o sea, los que salen de las viviendas por medio de una cámara colectora o tanque séptico, es lo que mencionaba, o sea, sale el agua a un tanque que tiene la vivienda, ahí se hace un pretratamiento y el agua sale al sistema de drenaje que se tenga convencional, no convencional. El agua es transportada a un alcantarillado convencional o sistema de tratamiento a través de tuberías de diámetros pequeños con respecto al del alcantarillado convencional y son redes que trabajan a presión, ¿ok? Aquí sí necesitamos tuberías que puedan soportar presión, no que nada más estén herméticamente cerradas y trabajen como canal. Si se quiere abundar más en el tema, pueden revisar este libro, que es parte de los libros de diseño de los lineamientos técnicos de Conagua. Se llama así, Sistemas Alternativos de Alcantarillado Sanitario. Habla de mapas, del mapas quiere decir pues los mapas pues que tiene, es como un índice que tiene ahí la página y se abordan a detalle las características de diseño de estos sistemas. Entonces, si se quiere, por ejemplo, entrar más, pues adelante, yo los exhorto a que lo hagan. Bueno, que no sé si haya dudas, voy a pasar al siguiente tema. Bueno, a la siguiente parte, perdón. Ok. Siguiente subtema, red de atarjeas. Ok, dice, las redes de atarjeas tienen por objeto recolectar y transportar las aportaciones de las descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hacia los colectores, interceptores o emisores. Ok, es el segundo paso que se hace en la recolección de aportaciones de aguas negras. Estos sistemas son los que encontramos inmediatamente después de las calles. Ya por ahí ya lo he mencionado varias veces. Los sistemas son los que interconectan con tuberías el drenaje sanitario, ya sea de algunas cuantas manzanas o a lo mejor de alguna colonia o así, ¿sale? O sea, son por bloques, vaya. Son tuberías que no rebasan las 12 pulgadas y no bajan de 8 pulgadas, ¿ok?
Esta red está constituida por un conjunto de tuberías por las que son conducidas las aguas residuales captadas. ¿Ok? Salen las descargas domiciliarias y el tubo que sigue entonces es la atarjea. Y la atarjea, bueno, más bien la red de atarjeas, tiene un cierto acomodo en base principalmente a lo que es la topografía. Aquí sí es exclusivamente el trazo y el tipo de tubería de atarjea en base a las condiciones topográficas en las que estemos trabajando. ¿Hecho? Bueno, ¿hay alguna duda o comentario? Si no, para pasar al siguiente, a la siguiente parte del tema. Bien, eso quiere decir que no. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Dice, el trazo de tarjetas generalmente se realiza coincidiendo con el eje longitudinal de cada calle y de la ubicación de los frentes de los lotes. Ok, ya lo había comentado esto, me parece, pero la tarjea son tuberías, llevan cierta profundidad, no me parece que no son más allá de unos 50 de profundidad, unos 50, 1,40, y deben coincidir por el centro de la calle, ¿sí? Entonces eso es lo ideal, que la red de atarjeas, el tubo de atarjea pase por el centro de la calle para tener como un centro de gravedad entre vivienda y lo que son los frentes de las casas. O sea que pues al vecino, por ejemplo, de enfrente, necesite poner 3 metros de tubería para llegar a la atarjea y el otro también. Sí, entonces para esto es la cuestión esta de las profundidades y todo eso. Bueno, vamos a presentar lo que serían algunas de los sistemas de atarjeas que pueden tener. Dice, se presentan los trazos más usuales de atarjeas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Este se le llama trazo en bayoneta. Se denomina así al trazo que inicia en una cabeza de atarjeas y se desenvuelve en zigzag o en escalera. ¿Qué es esto de aquí? Esta forma como de escalera. Tiene sus ventajas, dice, este tipo de trazo permite reducir el número de cabezas de atarjea y permite un mayor desarrollo hidráulico en los sistemas. Desventajas, dificultad en su utilización debido a que el trazo requiere terreno con pendientes suaves, más o menos estables y definidas. Esto es en topografías planas o que tienen muy poca pendiente. Ok. Tenemos el colector en rojo, subcolector naranja y emisor en morado. Las atarjeas son las de color verde. Las cabezas de atarjea son estas líneas que están en perpendicular con el trazo de las tuberías. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Trazo en peine es el trazo que se forma cuando existen varias atarjeas con tendencia al paralelismo. Es decir, tenemos una red completamente sobre una calle, paralela a otra calle y paralela así con las demás. ¿Ok? Tiene las aportaciones de lo que son las calles perpendiculares y se trata de hacer aquí un codo de 90 grados con una curva que no sea directa a la descarga para no tener problemas posteriores de desgaste o de taponamientos. Es el trazo que forma cuando varias atarjeas con tendencia al paralelismo, empiezan su desarrollo en una cabeza de atarjeas y descargan su contenido en una tubería común de mayor diámetro perpendicular a ellas. Las ventajas son que garantizan aportaciones rápidas y directas de las cabezas de atarjea a la tubería común de cada peine y de estas a los colectores hidráulicamente son estables y se utilizan en topografías irregulares. Cuando tenemos pendientes muy pronunciadas, en este caso la pendiente iría para acá. Desventajas debido al corto desarrollo que generalmente tienen las atarjeas iniciales. Antes de descargar a un conducto mayor, es común que trabajen por abajo de su capacidad, que es aquí en lo que son las puntas, por lo que se desaprovecha parte de dicha capacidad. Entonces, rápidamente, este sería el colector. Tenemos el subcolector y el emisor. Las de color verde igual son las atarjeas
y estas son las cabezas de tarjetas. Los circulitos representan los registros o pozos de visita. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Profe, ¿vamos a tener que subir el apunte antes de las 3? Déjeme ver déjeme ver porque todavía hay otro tema y también está muy grande. Sí, es que es mucho y pues no alcanzaríamos. Ah, bueno, ok. Sí, lo tomo en cuenta, gracias. Ok. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿No hay problema? No, está bien. Ok, va para allá pues. Siguiente diapositiva, trazo combinado. Corresponde a una combinación de dos trazos anteriores y a trazos perpendiculares obligados por los accidentes topográficos de la zona. Bueno, aquí se combina, por ejemplo, a lo mejor que llegamos a tener. A lo mejor tenemos una pendiente con caída para acá, pero también tenemos pendiente para acá. A lo mejor podemos estar en la ladera de un cerro o de una montaña o de una, sí, así, de una ladera, y entonces la población tiene una forma como de cono. Entonces, al tener una pendiente con esta configuración, tenemos que usar un trazo combinado, donde aquí podemos ver que esta es la tarjeta que sirve como peine y las que están contiguas a ella son las de zigzag. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, comienza la cabeza, baja, baja, baja. Baja y baja hasta aquí. Baja y baja hasta aquí. Baja, baja, baja y hasta aquí. Y así es cada uno de los trazos. Las de color verde son las atarjeas. Cabezas de atarjeas son estas líneas que están en perpendicular. Bueno, aquí creo que por dibujo sería necesario poner lo que son registros en esta parte, ¿eh? De todas maneras. El colector sería el de rojo. No, aquí no hay subcolector, pero tendría que haberlo. En fin. ¿Dudas? Bien. Me dicen cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva. Bien, voy a pasar a la siguiente. No sé si hay problema. Sí, está bien, profe. Ok. Sistemas de colectores e interceptores. Ok. Aquí podemos nombrar también lo que son los subcolectores. Nada más los subcolectores lo que hacen es conectar a tarjeas de varios sistemas y luego conectándose a lo mejor a un trazo perpendicular de colectores. Bueno, dice, los colectores son las tuberías que reciben las aguas residuales de las atarjeas. Esto puede ser un grado subcolector o colector, ¿ok? Pueden terminar en un interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento. Los interceptores son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas residuales de los colectores y terminan en un emisor. Perdón. Por razones de economía, los colectores e interceptores deben tender a ser una réplica subterránea del drenaje superficial natural. Ok, ahorita vamos a ver una imagen de cómo, por qué se explica esto. Los colectores, interceptores y subcolectores, nada más. La diferencia que hacen es el tamaño de la población. No sé si esto ya lo había explicado anteriormente en esta clase o con ustedes, pero los colectores, interceptores y subcolectores solamente se definen en tamaño de importancia de la población. Entre más grande sea,
pues es más complejo el sistema y entonces también las tuberías son más complejas o los sistemas de tuberías son más complejas. Estando en primer nivel, lo que serían las atarjeas, en segundo nivel los subcolectores, luego en tercer nivel los colectores, en cuarto nivel los interceptores y finalmente tendríamos un emisor. Y el emisor ahorita lo vamos a explicar también. ¿Ok? Entonces, bien, voy a continuar con la siguiente diapositiva. No sé si haya dudas. También, si voy rápido, díganme, por favor. Espérese tantito, profe o algo. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Hecho. Ok, gracias. Ok, emisores. Dice, el emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores. No recibe ninguna aportación adicional. O sea, no hay otro sistema de atarjeas, no hay otro sistema de colectores ni nada. Simplemente es el único tubo que va de ahí hasta la planta de tratamiento o la descarga que se tenga. Ahí no se descargan lo que son descargas domiciliarias. Cuando tenemos un colector de estos, mejor lo que se hace es más simple. Se pone un registro y a lo mejor el emisor, en ese caso el emisor ya se transformaría en un interceptor. A lo mejor va por el centro y por los lados de las calles se ponen tuberías alternas con sus respectivos registros también y después se conectan a lo que serían ya los emisores, que en dicho caso ya se convertirían a lo mejor en un colector o en un emisor porque ya recibiría descargas. No sé si me da a entender. Hay quienes sí, bueno, si van y se fijan ahí al río Cupatizio, yo voy a quemar a alguien. Por ejemplo, está el colector, está encofrado el colector, ¿ok? Va por un lado del río. Y se ven ahí las descargas que nomás pues son descargas clandestinas, o sea, nomás agarraron, rompieron el encofrado, hicieron un agujero en el colector y ahí metieron su descarga de drenaje. Es como robarse el telecable o robarse la luz, algo por el estilo. ¿Qué provoca eso? Una, pues no está, pues, o sea, todos pagamos impuestos, pues porque, ¿no? Y otra también puede generarle problemas al propio colector. O sea, a veces el colector va a tubo lleno y tienes una salida ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se le va a salir el agua al vecino ahí por donde tiene su tubito y entonces en vez de sacar su agua residual o sacar su agua de lluvia, pues se le va a meter el agua del drenaje del colector. No sé si me da a entender qué es lo que pasa aquí. En fin, dice en su trayecto, también se le denomina emisor al conducto que lleva las aguas tratadas de las plantas de tratamiento al sitio de descarga o al sistema de reuso. Entonces, dicho así, los emisores son solamente un tubo individual, tienen sus respectivos registros, pero no tienen descargas de aportación más, sino que ya él lleva en la descarga definitiva hasta la planta de tratamiento o de tratamiento a donde vas a lanzar el agua ya tratada. Los emisores pueden ser de dos tipos. El primero de ellos es de gravedad, ¿ok? Generalmente se conducen por tuberías o canales o bien por estructuras diseñadas especialmente cuando las condiciones de proyecto lo requieren, como son los gastos, las profundidades de la tubería, entre otras cosas, ¿sí? Y dicho proyecto lo amerita, ¿sí? Cuando te comento, por ejemplo, las aportaciones son altas, es decir, como tenemos a lo mejor una población de 10,000 personas, entonces ya no vas a hacerlo con un tubo de 20 pulgadas o así, sino ya tiene que ser un tubo el doble o más grande, ¿sí? Entonces, bueno, gravedad es porque trabaja con un gradiente hidráulico que lo maneja o lo rige lo que es la fuerza de gravedad. Conocemos cuál es el principio de gravedad, ¿no? Nada más dígame sí o no. Se conoce el principio de gravedad, ¿verdad? No sé si. Bueno, ok.
Parece una pregunta muy obvia, entonces me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahí está. Emisores a presión. Ya vimos los de gravedad y ahora vamos a ver los de presión. Cuando la topografía no permite que el emisor funcione por gravedad, o sea que no tengamos un desnivel más alto en la entrada que en la salida del tubo, tenemos algo inverso, entonces necesitamos un sistema como este. En parte o en su totalidad, o sea, bueno, ahorita lo explico con un dibujito o algo así. Será necesario utilizar un emisor a presión. También la localización de la planta de tratamiento o del sitio de vertido puede obligar a tener un tramo de emisores a bombeo. Dice, elevar las aguas residuales de un conducto profundo a otro más superficial cuando constructivamente no es económico continuar con las profundidades resultantes. Inciso B, conducir las aguas residuales de una cuenca a otra. Inciso C, entregar las aguas residuales a una planta de tratamiento o a una estructura determinada de acuerdo con condiciones específicas que así lo requieran. Bueno, un conductor, digamos que, no, en azul no, vamos a poner uno que se vea, que sea más oscuro. Digamos que aquí a lo mejor está la población, ¿no? Voy a hacer un perfil topográfico. Y todo esto de aquí sería el perfil que va a seguir la tubería. Y a lo mejor hasta aquí está un receptáculo de agua. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, a lo mejor la tubería baja por aquí, y no, así, y luego así. Y en este caso, bueno, como la pendiente va hacia abajo, tendríamos una condición de gravedad. Pero vamos a pensar en algo un poquito más drástico. Sí, la de azul es la tubería de drenaje. Pensemos, esto sería la condición del emisor o del tubo que yo estoy mencionando. Ok, gracias. Ahora, pensemos que a lo mejor la planta de tratamiento está como por aquí. Sea la distancia que sea, el perfil ahora cambia aquí. Para poder nosotros corregir o solucionar este asunto, necesitamos de aquí hacer una tubería que suba. En condiciones naturales, yo el agua no puedo hacer que naturalmente suba aquí. Tengo que colocar forzosamente un equipo de bombeo. Más o menos la simbología es un círculo con otro círculo aquí en medio, como si fuera una especie como de corneta de estas de carro. Esa sería la simbología, por así decirlo, de una bomba. Entonces, yo para poder transportar el agua de aquí hacia acá arriba, necesito por fuerza algo que me cambie ese gradiente hidráulico, que transforme lo que es el estado natural del agua con movimiento en gravedad a movimiento de tubería, a movimiento mecánico. Sí, o sea, se transforme lo que es un equipo mecánico a movimiento de agua. Entonces necesito un emisor a presión y este va a trabajar completamente a presión hasta liberar lo que es esa diferencia de alturas, y posteriormente a lo mejor ya la topografía ya cambie y ya de aquí a lo mejor al siguiente punto ya sea gravedad y ya pueda bajar lo que es la tubería a gravedad. Entonces eso es lo que me comentas. Esa es la manera en la que yo necesitaría una tubería a presión. Entre las condiciones que puede presentarse es que a lo mejor esta es una parte, esta cajita de aquí sea un intermedio entre las descargas
y la planta de tratamiento, o bien la planta de tratamiento esté aquí y se quiera librar a lo mejor la salida porque posiblemente el acuífero o el lugar donde se quiere llevar el agua tratada esté más alto y se tiene que bombear el agua. Eso es todas las condiciones en las que yo puedo presentar o necesitar un emisor a presión, ¿sí? No sé si haya dudas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Eso significa que sí o que no? Ok, gracias. Ok, los emisores a presión me dicen así. Estas son como que las condiciones para construirlo también. Es necesario construir una estación. Bueno, más bien son los requisitos que necesito para construir un emisor a presión. La necesidad es la que vimos anteriormente, cuando necesito yo librar una contrapendiente topográfica. Quiero conducir el agua a un punto más alto de donde se está descargando. Esa es la necesidad de un emisor a presión. Ahora, estas son las características que debo cumplir para poder tener un emisor así. Se debe construir una estación de bombeo para elevar el caudal de un tramo de emisor a gravedad a otro tramo que requiera situarse a mayor elevación. Ya lo comentamos ahí. Alcanzar el nivel de aguas máximas extraordinarias del cuerpo receptor. O sea que a lo mejor yo lo que quiera es poner a máximo tope lo que es el lugar donde estoy descargando el agua tratada. Quiero llevar a que se llene totalmente el recipiente o el lugar donde estoy yo poniendo, o el receptáculo donde estoy poniendo el agua tratada o el agua negra, lo que sea. ¿Ok? En cuyo caso el tramo de emisor a presión debe ser el más corto posible dependiendo de la topografía y la traza urbana. Entonces también hay que analizar lo que es la distancia a donde se va a llevar el agua y que sea la distancia más corta posible. Tercer punto, el tramo a presión debe ser diseñado hidráulicamente. Por supuesto que se debe diseñar la tubería a presión. Una tubería a gravedad no es igual que una tubería a presión. La tubería a presión requiere espesores de tubería más grandes, con refuerzos más detallados para que la tubería no vaya a explotar. Sí, porque si, por ejemplo, la presión a la que va a estar sometida por medio del bombeo o del golpe de ariete, que es un fenómeno transitorio de las tuberías que están a presión, no vaya a ser tan alto que pueda vencer lo que es la presión de la tubería. Entonces, esos son los dos valores que debe tener en cuenta el diseño de los emisores, que la presión no vaya a ser más grande que la tubería y por eso se diseña hidráulicamente, ¿sí? Lo cual incluye estudiar las alternativas de localización, tipos y clase de tubería, así como las características de la planta de bombeo y la estructura de descarga, con el fin de elegir la opción más adecuada. Para el diseño hidráulico también se debe tomar en cuenta el control de fenómenos transitorios, que es el que estoy diciendo. Entonces, esto es lo que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar a presión una tubería, ¿sí? Localización de la entrada y salida de agua, tipos, clases de tubería, las características que debe tener la bomba o el equipo de bombeo y la estructura donde vas a descargar el agua. Todo eso hay que tenerlo contemplado. ¿Ok? Punto número 4, cuando la localidad presenta zonas sin drenaje natural. Que, por ejemplo, no tengo un río, no tengo una barranca en donde voy a estar yo colectando el agua residual. Está plano, como te comento, no hay un río, no hay nada que, pues que me ayude, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un sistema de bombeo para rebombear o para estar dándole movimiento al agua y sacarla de esa zona hasta un lugar donde tenga una posibilidad de llevarla por gravedad. Y si no lo hay, pues a lo mejor se ponen plantas de tratamiento ahí, pero igual es un sistema por bombeo. Hay que rebombear el agua porque la carga o la topografía no lo permite.
Se puede utilizar un emisor a presión para transportar el agua residual del punto más bajo de esta zona a zonas donde existen colectores que drenen por gravedad. Entonces, igualmente, si la altura de descarga es mucho menor a donde hay otro sistema de colectores, también entre ese punto de descarga y los colectores hay que hacer un bombeo. Hay que llevar un sistema de bombeo. Más bien dicho, diseñar un sistema de bombeo para poder librar este problema. ¿Ok? No sé si haya dudas, voy a pasar a la siguiente parte. Bien. No, profe. Ok, gracias. Tenemos alguna serie de modelos de colectores y el primero de ellos es el perpendicular. En el caso de una comunidad paralela a una corriente en terrenos con suaves pendientes hacia esta. Bueno, característico de la zona donde nosotros vivimos. Por aquí hay muchos canales, muchos ríos. Bueno, que anteriormente eran ríos de agua limpia, ahora ya son descargas de drenaje, desgraciadamente. Bueno, por ejemplo, este es un río y por aquí en la margen se está poniendo lo que es el colector. Esto se parece mucho al río Cupatizio, lo que son todas las poblaciones aledañas al río, descargan hacia él, pero bueno, para no hacer la descarga directamente al acuífero así con el agua sucia, se coloca aquí un colector de diseño perpendicular por la situación esta que estoy comentando. Las descargas van a ser prácticamente perpendiculares a lo que es la margen del río y por ende al colector. Aquí sí podemos establecer cómo son las redes de atarjeas, igualmente son las de color verde. Los subcolectores son estos de color naranja que están aquí. Sí, por ejemplo, los subcolectores ya tienen 3, 4 descargas de atarjeas y luego ya para subirlo a nivel o rango de colector ya debe tener varios subcolectores descargando entre sí. Ahora aquí, cuando a lo mejor vamos a suponer que crece la población, el colector, por ejemplo, o más bien dicho, ya hay varias aportaciones de colectores, a lo mejor unos 4 colectores, debe haber otra tubería que intercepte a esos 4 colectores llamado interceptor. Cuando el interceptor colecta los 4 colectores, en el momento que ya no tiene otra descarga de otro colector, ya se vuelve un emisor. Podemos notarlo aquí. Esta parte de color rojo posiblemente lo podemos llamar un interceptor porque tiene descargas todavía. ¿Ok? Y de aquí para adelante, entonces se llamaría emisor. Entonces el interceptor es como que un nombre, rango intermedio para detectar qué sería una cosa y otra. Un interceptor entonces lleva varias descargas de colectores. Bueno, hasta aquí sería esta parte expuesta. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Modelo de colectores radial. Las aguas residuales fluyen en forma radial mediante colectores hacia fuera de la localidad. No sé si se esté notando que aquí hay perdón que me regrese, hay unas líneas de color como magenta que están representando las curvas de nivel. Si notamos aquí lo que es el valor de las curvas de nivel, tenemos que la bajada de la ciudad va para acá, o de la población, y es como una ladera de una montaña. ¿Ok? En esta parte tenemos un sistema radial por el hecho de que tenemos la población hacia un cerro y toda la población rodea lo que es el cerro o la montaña. La topografía, entonces, como vemos, es una topografía cerrada y converge hacia una montaña. Entonces, para poder bajar yo los sistemas de drenaje aquí, pues tengo que bajarlos a partir de la punta de la montaña y bajarlos como tal y en las partes más bajas hacer como un anillo, un círculo
de sistemas de drenaje, como pueden ser subcolectores y colectores o interceptores también. Aquí yo podría considerar que este morado de aquí podría ser un interceptor y este también de aquí morado podría ser un interceptor. Y en este registro de aquí podríamos ya llamarlo emisor. ¿Ok? Esa es como una idea que yo podría aquí sugerir. Noten entonces, los sistemas colectores son los de rojo, los naranjas también son los subcolectores y los verdes serían las redes de atarjeas. Las lineecitas pequeñas estas son las cabezas de atarjeas, los círculos son los pozos de visita, etcétera. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Ok. Bien, entonces hablamos de esto. Dice, modelo de colectores, interceptores modelos de colectores o interceptores. Listo. Dice, se emplean para recolectar aguas residuales en zonas con curvas de nivel paralelas, sin grandes desniveles y cuyas tuberías principales se conectan a una tubería mayor, que es la encargada de transportar las aguas residuales hasta un emisor o una planta de tratamiento. Entonces, por ejemplo, estos naranjas son los subcolectores que bien podrían ser un sistema de colectores. Entonces, para interceptar ese sistema de colectores, pues necesito otra tubería que me los intercepte literalmente, llamado interceptor. ¿Sí? Aquí no hay un río, pero la topografía se puede notar que sí es una pendiente, pero no es concéntrica, o sea, no tiene una curva, sino la curva de nivel más aparenta como a líneas paralelas entre sí. Entonces tenemos una pendiente completamente pareja, por así decirlo, y es cuando presentamos este sistema de colectores e interceptores. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, la topografía se puede notar hacia dónde va bajando o bien subiendo. ¿Sí? El emisor está por acá. ¿Hay alguna duda para pasar a la siguiente parte? Bien, no hay dudas entonces. Vamos a pasar a lo que sigue. Modelo de colectores en abanico. Bueno, pasé por alto un comentario. Aquí va a quedar patente. ¿Por qué razón el colector debe seguir, el colector interceptor y emisor deben seguir lo mayor posible el perfil topográfico? Ahí va por qué. Dice, cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se puede utilizar las líneas convergentes hacia una tubería principal o colector localizada en el interior de la localidad, lo cual implica utilizar una sola tubería de descarga. Si nosotros notamos aquí, las curvas de nivel están aquí. Estas curvas de nivel sí tienen lo que son cambios de direcciones y son estas así. Ahora bien, en esta parte alcanza a notarse que tenemos la presencia de una barranca, de una depresión topográfica, como un río puede ser, o una barranca efímera, hablando de hidrología superficial. Y por aquí, pues a lo mejor reconoce el agua. Entonces el colector va a pasar por esa zona. El colector, el subcolector, el emisor, etcétera. Por aquí va a pasar. Haciendo en el grado de lo posible las menores excavaciones. Igual en todas las cuestiones topográficas que hemos visto de los sistemas de emisores, colectores e interceptores anteriores, que son 4, estos sistemas deben ir lo más
respondiendo lo mejor posible a lo que es el desnivel topográfico. Siempre se toma la decisión de poner estos sistemas donde hay una barranquilla, donde hay un desnivel natural, de manera, bueno, topográfica, por así decirlo. Por ejemplo, un río, una barranca. Si ustedes notan, por ejemplo, el perpendicular va sobre el río. No es necesario a lo mejor hacer una topografía tan específica, ya sabiendo que el río pues tiene una pendiente natural, entonces nada más hay que seguir lo que es la pendiente del río y ya no nos metemos en broncas, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, para las descargas en otros sistemas siempre el colector va en la parte más baja de las sistemas de descarga y va también igual bajando en el sentido de la pendiente del terreno natural. ¿Ok? Entonces, esto se debe tomar muy en consideración cuando hablamos de colectores. No sé si haya dudas, voy a pasar a la siguiente parte. Bien, hasta aquí se termina esta parte. Vamos a pasar al tema 1.5. Ahí voy, muchachos, ahí voy, ahí voy. Listo. Ok. Punto y aparte, otra hoja. Igualmente, si hay dudas o algo, pregunten. Vayan anotando porque este tema van a ir haciendo mucha investigación o mucho complemento de definiciones de los temas que esté yo tratando, de las cuestiones estas que esté yo viendo. 1.5 componentes de un sistema de alcantarillado. Entonces, responden a su respectiva evidencia de clase. Se van a entregar dos, que sería la del tema 1.4 y del 1.5. Paso a la siguiente. 1.5.1 Tipos de tuberías. La tubería de alcantarillado se compone de dos o más tubos acoplados mediante un sistema de unión. Los parámetros de selección del material de la tubería de alcantarillado son los siguientes: hermeticidad, resistencia mecánica, durabilidad y economía, resistencia a la corrosión, capacidad de conducción, facilidad y flexibilidad de manejo, instalación, mantenimiento y reparación. Bueno, la tubería en sí son un cuerpo articulado, por así decirlo. Son varios pedazos, por así decirlo, pedacitos o pedazos pues grandes de secciones que sirven como canales. Se van uniendo unos con otros, ya sea por medio
algún tipo de pegamento o alguna cosa así, o por medio de un dispositivo que puede ser un cople. Entonces, bueno, el sistema como tal de 2 en adelante ya se considera una tubería, ¿sí? Estos serían acoplados. El detalle aquí es que tanto el sistema de tubos como los coples o las uniones deben estar cerrados herméticamente. Esto quiere decir que deben estar aislados de la naturaleza en cuanto a lo que es el interior de él, ya que va conduciendo aguas con material contaminante. Entonces se debe evitar lo posible que el agua salga del conducto, por eso debe ser hermético. Evitar entonces que que aparezca una salida de agua por entre los huecos de la tubería. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí los coples deben ser de plástico o tener al menos un empaque de plástico para poder reducir esos huecos. El problema de esto es que si empieza a gotear o salir, ya no es hermético y posteriormente provoca problemas de socavación en lo que son las uniones con las tuberías. Ahora bien, resistencia mecánica. La tubería debe resistir lo que son izajes, o sea que levantas la tubería, la tienes que colocar en la zanja o donde se va a poner, o bien izarlo para almacenarlo, para ponerlo en una estiba, para almacenarlo en una bodega. Debe aguantar todo eso, independientemente de cuando está colocado ya en el lugar donde va a trabajar, porque ahí también debe ser capaz de resistir el empuje, aplastamiento de la tierra cuando ya está enterrado, cuando ya está en la zanja. Luego, debe resistir lo que son las cargas de los vehículos dependiendo del colchón que se le da al relleno de la zanja. Y debe aguantar lo que es la carga a lo mejor del pavimento, porque normalmente los drenajes o sistemas de alcantarillado están bajo tierra y están bajo vía pública. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que debe resistir. Agregando algo, según el suelo, a mayor profundidad, la carga viva se reduce, ya que el propio suelo tiene una capacidad de fuerza triaxial, donde se distribuye lo que es la fuerza hacia los lados. Si, por ejemplo, se le aplica una fuerza en sentido perpendicular, el material lo disipa hacia los lados o hacia el material que está a su lado, ¿sí? No sé si han hecho pruebas o algo de mecánica de suelos, pero ahí se puede ver un poquito más de este efecto. En fin, durabilidad y economía. Debe ser un material tal que dure al menos un periodo de año, pues más o menos prolongado, entre 20 y 30 años. Por ejemplo, los de concreto habíamos hablado que eran de 20 años, los de acero o materiales minerales, en este caso, metales, perdón, deben aguantar más tiempo, 40, 50 años. Entonces, esto debe ser, y durabilidad va con economía. O sea, economía no quiere decir que lo que pagues sea barato, sino que lo que pagues sea acorde a lo que estás obteniendo. Si vas a comprar a lo mejor un tubo de concreto y vale a lo mejor la pieza 600 pesos y pagas 900, pues entonces ya está caro lo que estás comprando porque no es el material correcto. Entonces esto es lo que hablamos de economía. Si vas a comprar acero o que sabes que el acero te va a durar más, va a ser más caro, pero la amortización del costo pues va a verse reflejado en varios años por el servicio que puede dar este material. Ahora bien, si hablamos de resistencia a la corrosión, debemos tener muy en cuenta que estamos conduciendo agua y dos, estamos conduciendo agua con residuos alcalinos. Pueden ser residuos muy ácidos o muy básicos o término medio. El caso es que la tubería debe ser de un material tal que resista esa corrosión. Al menos no que la resista de por vida, pero que sí la resista cierto cantidad de años o de tiempo, ¿no? Entonces, esto se debe tener muy en cuenta, ya que siempre va a presentarse la corrosión y debemos escoger un material adecuado que no sea tan susceptible a la corrosión. O bien,
poner algún aditivo o algún material extra para evitar lo más posible la corrosión. En el caso, por ejemplo, de las tuberías de acero, podemos recubrirlas con pintura. ¿Ok? Ahorita que se termine la sesión, vamos a volver a conectarnos. Vamos a tratar de dar al menos 5 minutos antes de las 3 para avanzar esto lo más posible. Capacidad de conducción. La capacidad de conducción va en función de lo que es el material y de la rugosidad de él, así como de su geometría. Se escoge siempre una tubería porque es de sección circular. Es prácticamente una superficie constante en todo su perímetro. Y el material, pues, también se debe analizar para saber qué capacidad tiene de conducción. Sabemos que el material, entre más rugoso sea, es más propenso a tener pérdidas por fricción y, por ende, reducir lo que sería la capacidad hidráulica del drenaje. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que es facilidad y flexibilidad de manejo. Cuando hablamos de facilidad y flexibilidad de manejo en una tubería, es porque es de fácil movimiento. Flexibilidad es porque si independientemente cada cuerpo lo intentas deformar, pueda regresar a su estado normal. ¿Ok? Entonces esto debe tenerse muy en cuenta, ya que si es fácil de mover, es ligero y es fácil de cargar. Y aparte se le puede dar algún otro proceso para que sea muy resistente, ¿sí? No sería lo mismo que tú mandes a dos hombres, dos ayudantes, a que levanten una tubería a lo mejor de 6 metros de longitud de PVC, a que mandes a esos mismos dos hombres levantar una tubería de la misma longitud, pero de acero. ¿Qué pasa ahí? Que a lo mejor la de acero requiere de una grúa para poderla levantar. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que se refiere con este tipo de cuestiones. Eso sí, tuberías mayores a 760 milímetros, pues ya no requieren de nada más fuerza hombre, sino sí requieren de maquinaria. Pero igualmente, entre más flexible y más fácil o más ligero sea, es más fácil de mover. Inclusive para una máquina sería mucho más rápido colocarlas. Si comparamos a lo mejor una tubería de polietileno de alta densidad con una de fibrocemento, las de fibrocemento son de 2 metros y las otras son como hasta de 12 metros. Pero eso sí, pones un tubo, por ejemplo, y son 12 metros, y pones un tubo del otro y son 2. Aparte de lo pesado. En fin, también, por último, deben ser tuberías que se puedan instalar rápido, que se les pueda dar mantenimiento bien y rápido y se puedan reparar también rápido. Cuando ocurre, por ejemplo, un taponamiento o alguna falla en el suelo o en la tubería, pues si el material es liso, es fácil de accesar, se le puede dar rápido el mantenimiento, se le puede reparar rápido o se le puede mantener rápido. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a lo que sigue. No sé si haya dudas. Los tipos de tubería que tenemos son estos, son albañales. Los diámetros están en inglés y en métrico internacional. Métrico internacional anteriormente se consideraban como centímetros, ahora son milímetros. Las descargas de albañal, que son las domiciliarias, no exceden más allá de 6 pulgadas y no bajan más allá de 4 pulgadas. Una tubería menor a 4 pulgadas se considera ya que puede causar muchos deterioros. No puedes poner una descarga de albañal de 2 pulgadas. Esa va más como para las descargas de de lo que son las gárgolas o la parte esta donde sacas el agua de las azoteas, pues cuando llueve. Esos entonces son los diámetros que te recomiendan para descargas domiciliarias, entre 100 milímetros y 150 milímetros o 4 pulgadas a 6 pulgadas. La tarjea, 200 milímetros a 300 milímetros, son las de las calles, se consideran de 8 pulgadas a 12 pulgadas. El subcolector, 380 a 450 milímetros, pulgadas 15 a 18. Los colectores hablamos de 500 milímetros a 610 milímetros y las pulgadas están entre 20 a 24 pulgadas.
Aquí el interceptor como que podemos establecerlo como un emisor dependiendo el tamaño. Inclusive el interceptor puede ser un emisor y luego convertirse en mencionaba, bueno, yo aquí establecí un parámetro de 750 milímetros a 910 milímetros considerado como un interceptor y de 30 a 36 pulgadas. El emisor, hablamos de 107 centímetros o bien 1070 milímetros. De ahí para adelante hay hasta tuberías de 48 pulgadas, de las cuales estaríamos hablando como aproximadamente 1400 milímetros. O sea, ya es una tubería donde un hombre cabe perfectamente bien ahí, agachado, pero cabe. La tubería del emisor entonces está entre 42 pulgadas y 48 pulgadas. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, tómenle una captura de pantalla a esa tabla. Téngase por ahí en cuenta. Ok, aquí es donde empiezan las partes de complementación de conceptos. Vamos a empezar con la de acero, que podemos encontrar ahí definiciones y algunos detalles de ella en la página 11 a 14. El concreto simple, por ejemplo, se nombra con la letra así CS, y la de acero se puede poner como AC o bien como AO, acero. Con eso sería suficiente. Vamos a encontrar en esas páginas, por ejemplo, cómo se forma el acero, cómo se forjan las tuberías de acero, cómo se unen, cómo son los tipos de uniones con bridas, con soldaduras, etcétera, los materiales con los que se usan, los diámetros disponibles en el mercado, etcétera. En la página, bueno, más bien el material que sigue es el de concreto simple, concreto reforzado, y me parece por ahí que hay algo de concreto postensado y pretensado, que son en realidad concretos prefabricados. Estamos analizando o analizaríamos esto en la página 14 a 20, y ahí principalmente habla, por ejemplo, el concreto simple es aquel que nada más se forjó con puro concreto, que sería aglutinantes, y pétreos. Espero no equivocarme, que es cemento, agua, grava y arenas. Entonces de ahí se forman. Se hace un molde y ya dependiendo del sistema pueden ser tuberías lisas o pueden ser tuberías corrugadas. Por lo general el sistema de concreto simple tiene una unión campana con espiga. Hay otros, por ejemplo, los lisos, que se pueden unir por medio de una especie de unión caja, que no es más que en las puntas es poner el espiga, reducir a la mitad del espesor, haciendo como una especie de mueca o de sesgo, tanto en el de entrada como en el de salida. Por ejemplo, en el de entrada se pone el sesgo hacia afuera de la tubería y en el otro se pone hacia adentro. Más adelante vamos a ver una unión así. Puedes encontrar esto entonces en la página 14 a 20, y el concreto reforzado no es más que el colado de concreto de la tubería con un refuerzo, ya sea de varilla grado 42, etcétera, de las varillas pues que conocemos como estas corrugadas, o bien ponerle malla electrosoldada, que es mucho más barato. Sí, estas tuberías de concreto por lo general son de espesores grandes y se refuerzan con malla electrosoldada. Esto es entonces lo que se considera como concreto reforzado en tuberías. Y podemos encontrar información de la página 14 a la 20. Se abrevia con la letra CR. Poliéster reforzado con fibra de vidrio, página 21. Este material lo podemos encontrar mucho en lo que son los productos de Sanirrent. No sé si alguien ha ido de repente a una obra y que ya por condiciones sanitarias ya tienes que rentar un baño, ya no puedes hacer como una letrina y eso, y poner el baño de obra ahí, sino que ya tienes que rentar un baño y que te lo vengan a limpiar constantemente. Más o menos los materiales de los que se forman esos tipos de módulos son con fibras de vidrio, ¿sí? Poliéster reforzado con fibras de vidrio. ¿Ok?
o como los materiales estos de de las albercas estas de plástico que a veces te venden, ese es un material de este tipo. Se representa con la letra PRFV. Ahora vamos con las de plástico de poli. No hay nada como el PVC. El PVC es un material que lo puedes encontrar, o sea, puedes encontrar para tuberías, o sea, lo que te imagines y a lo mejor lo que no te imagines también. Puedes encontrar codos, puedes encontrar cambios de dirección, te encuentras unos cambios de dirección tan raros en el PVC, pero que sí son, o sea, sí se ocupan. Tuberías de muchos diámetros, tuberías extra reforzadas, tuberías industriales, tuberías para conexiones eléctricas, tuberías para conducción de agua, de clases infinitas como clase normal o clases para cementar, uniones con campana espiga, un montón de cosas. Ok, este material es el más usado en la actualidad porque es resistente, es barato, es ligero, es muy durable y bueno, es lo mejor, por así decirlo, para lo que son las conducciones. Tanto así que bueno, aquí podemos ver cuántas páginas son las que abarca el PVC. Todo lo que van a investigar, por favor, háganlo de tal manera que sea conciso, por favor. El fibrocemento. Bueno, el PVC entonces se considera con la letra PVC. El fibrocemento es con FC. Y tenemos la condición de que estas son las clases que podemos encontrar de tubería de fibrocemento. Para este material no hay una especificación en la norma, no hay cómo investigarlo. Es posible encontrarlos así. Sistema de alcantarillado con tubería de fibrocemento sanitario, creo que así se llama. Las clases que encontramos de fibrocemento son la clase A y la clase B. ¿Ok? Entonces, yo tendría esto con estas condiciones. Entonces, por favor, hagas esa investigación. Se puede encontrar alguna información en lo que es Internet y sí es válida. Vamos a hablar de polietileno de alta densidad o PEAT. Estamos hablando de página 33 a 35. Ok. Si hacemos una comparación entre el PVC y el PEAT, pues el PEAT se lleva como el segundo lugar, pero también es una tubería que es comercial. No hay tantas piezas especiales, pero te pueden servir, por ejemplo, para sistemas de drenaje grandes. La tubería, por ejemplo, consiste en esto. En la parte interior es un tubo completamente liso y se refuerza con un corrugado en la parte exterior. Tiene una unión campana espiga y no necesita cemento ni pegamento. Simplemente se pone una liga en lo que es la espiga, se acoplan los dos tubos por medio de tracción, de fuerza, se unen y eso es todo lo que necesitas. Mientras la liga no tenga ninguna falla, no va a haber fuga. Ok, bueno, se va a investigar de la página 33 a 35 lo que sería el polietileno de alta densidad y se van a poner ahí las características de ella. ¿De dónde vamos a encontrar esto? Bueno, esta es la designación SGAPDS 1 a 15, es el libro 20 de alcantarillado sanitario de las normas de los lineamientos técnicos de Conagua. Lea los conceptos y construya una definición de ellos, por favor. Eso sería su trabajo en cuanto a la complementación de los tipos de tubería. ¿Sí? ¿Levantó la mano? Sí, ¿para cuándo sería? Este sería para concluirlo el día viernes. Ok, gracias. Sí, de nada.
Bueno, ok, vamos a continuar. Dice, algunos tipos de conexión. Podemos encontrar entonces algunos de ellos. Hay más, pero podemos definir estos. Por ejemplo, en tuberías de PVC tenemos lo que es pared estructurada, es de hecho pared lisa, se refuerza con un poco más de material en lo que son las uniones. Por ejemplo, en la campana, la sección se hace más, se ensancha, bueno, se hace más grande, más bien se hace más ancha, y tiene lo que es una entrada como curva en medio. Se coloca lo que es un dispositivo de hule, ¿sí? Que es un anillo, y ese anillo es el que hace la función de la hermeticidad de la tubería. La espiga, lo que se hace ahí con la tubería es darle como una especie de chaflán, por así decirlo, a la punta de la tubería, y también se reduce un poquito lo que es el área para que entre y se acople perfectamente con la campana. También hay sistemas de codos 45, 90 y me parece que 22 grados, que no es más que 22.5 grados el codo. ¿Ok? Esta es una sección de tubería y esta es una sección de campana. Bien, bueno, pues esto sería en cuanto a las uniones. Ahora vamos a este lado. Ok, por ejemplo, este sería el corte de uno de los lados de la tubería. A veces se hace esta especie como de dentadura, donde estas partes aquí delgadas es el espesor de pared de lo que sería el tubo. Y se le da un refuerzo con esta dentadura de tal manera que aumenta lo que se considera como un momento de inercia. También hay estructuraciones de tuberías con una especie como de rejillas, donde estos cuadritos son huecos llenos de aire, e igualmente lo que se hace es que por dos espesores más estos huecos aquí, se le da un mayor momento de inercia a la tubería para que haya una mayor resistencia. También tenemos, por ejemplo, los corrugados. Esto es más especial en lo que son las tuberías de polietileno de alta densidad o bien en algunos casos en los de PVC. El corrugado es así, se pone la superficie del tubo y luego se le coloca de esta manera otro refuerzo con lo que serían pues este material curvo, y que esto, bueno, le da pues esa mayor resistencia. Hasta aquí no sé si haya dudas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tipos de unión en tuberías de concreto. Tenemos, como mencioné anteriormente, dos tipos de sistema de unión. Uno es campana espiga, que como comento, en las tuberías, la campana se pone, como quien dice, a contra de lo que sería el escurrimiento, y la espiga se pone hacia adelante. En dado caso, bueno, la espiga siempre es como un acortamiento en la punta del tubo y la campana es hacerla más ancha y que dé cabida a lo que es la espiga del tubo de atrás. Si es de concreto, se pega con lo que sería pues un mortero cemento arena, o bien se coloca lo que es un anillo de hule, se conecta y listo. Hay otro sistema que es caja espiga. La espiga, como mencioné, es esta, pero la caja aquí se puede notar que no tiene una campana. Simplemente al mismo espesor del tubo se le reduce un poco lo que es la sección hacia arriba, de tal manera que ahí entra el tubo y tenemos lo que es la conexión. Ahorita no recuerdo un ejemplo claro de cómo sería este sistema, pero asemeja a que tiene, a lo mejor, si vemos este tubo aquí, el color rojo sería la superficie interna del tubo, y de aquí a aquí se reduce lo que es el ancho del tubo, igual que en la espiga, y nada más se acoplan los dos tubos. Bueno, este es un reforzamiento, dice tubería de concreto reforzado con revestimiento interior. También es posible, a lo mejor estos puedan ser malla electrosoldada, alguna otra cosa. El caso es que se refuerza interiormente.
Sí, ya este sería, por ejemplo, el anclaje que se le da al concreto. Estos a lo mejor puedan ser tornillos de conexión y lo que está afuera sería el concreto o el material del que esté reforzándose la tubería. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es una estructura de perfil abierto helicoidal. En este caso, por ejemplo, de este tipo de tubería, hago un ejemplo, no de una tubería, sino de un tipo de perfil estructural en forma de tubo que se construye más o menos igual. Por ejemplo, si ustedes van por ejemplo, al paseo o hacia un lugar donde haya anuncios espectaculares, por ejemplo, el anuncio del Banco Bambajío, el que está a un lado del Starbucks, acá por el paseo, en la calle Bruselas. Estoy dando como que la ubicación, el contexto, donde estaba Vizcaya. Ahí hay un anuncio espectacular. Nótese un día que, bueno, en la parte de la base tiene una placa y tiene un montonal de tornillos. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es cómo está formado el cuerpo del perfil. Si lo observan bien, tiene como una especie de espiral. Esa espiral no es más que una soldadura. ¿Cómo se formó ese perfil? Ok, se toma una placa y con una roladora, si es un equipo mecánico que se utiliza para estructuras metálicas, una roladora se coloca una placa de un espesor bastante considerable y se empieza a enrollar, ¿sí? Como un resorte. A la vez que se va enrollando, se va soldando. Y entonces la soldadura, como te comento, forma como un cordón en forma de caracol, perdón, de espiral. Y entonces al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, se le cortan las puntas a la placa, ya que queda como una especie de punta. No sé si alcancemos a identificar qué pasa cuando envolvemos una hoja de papel. En la punta tenemos como una especie de cono con una punta puntiaguda o filosa. Ok, bueno, eso se dan los cortes. Bueno, total, ese tipo de perfil se construye muy parecido a esta tubería. Estas tuberías, por ejemplo, pueden ser rollos, bueno, más bien tiras de PVC o de polietileno o de algún otro material y se enrollan y se van uniendo, soldando con algún tipo de aporte de soldadura, formando entonces lo que se conoce como una estructura helicoidal. Por lo general, estos de aquí, estos bordes que son más anchos, se pueden reforzar con lo que es algún tipo de metal para darle mayor momento de inercia a la tubería. Entonces, así es como se pueden formar estos tubos. Ok, voy con el segundo detalle del refuerzo metálico. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la pared de tubería, este es un corte, y aquí tenemos una especie de sección corrugada. Ok, interiormente se le ponen unas placas con esta forma para darle igualmente mayor momento de inercia a la tubería. Por ejemplo, en estado natural, por así decirlo, la tubería es como esta forma y a lo mejor podemos decir que es un corte de esta. Aparte de lo helicoidal, se podría poner aquí lo que es esta base y le daríamos un refuerzo mayor. Esto asemeja mucho a lo que son la sección transversal de una lámina o de una los de acero. Ahora bien, hay otro tipo de perfil estructurado longitudinalmente que puede ser como el de la tubería que vimos hace rato. Aquí está la tubería y se le pone a lo mejor algún relleno, no lo sé, con una estructuración mayor. Sí, esto es para dar también mayor momento de inercia. Bueno, a mi parecer esto parece más bien una brida. La brida es un tipo de anillo que sirve para unir tuberías de acero o de fierro fundido. De hecho, el fierro fundido se conoce como FO, o se dice FOFO, dice, ¿no? Eso significa fierro fundido. En fin, se le colocan lo que son estos anillos, se perforan los anillos y luego con otra tubería que también está bridada, se unen y se atornillan entre sí. Entonces es una unión por medio de bridas en el acero.
También en el acero es posible encontrar uniones de soldadura. La diferencia es que las uniones con bridas son uniones articuladas y las uniones con soldadura es una unión permanente. Sí, es lo mismo que pasa cuando se fractura uno un hueso y entonces la sanación que viene del hueso se vuelve como una especie de, o sea, se hace más ancho el hueso. Igualmente así es la soldadura. Ok, esa es la diferencia, ¿no? Entonces una brida es como ir armando pieza por pieza, juntando pieza por pieza, hasta que llega a un cuerpo completo. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si hay alguna duda. ¿Podrá regresarle poquito a la anterior, Claro que sí. por favor? Ahí está. Listo, gracias. Sí, de nada. Y aquí tenemos el último tipo de conexión. No es el único, ¿eh? De los que mostré, no son las únicas conexiones ni los únicos tipos de refuerzo. Hay muchas más. Aquí tenemos lo que es una unión de una tubería de PEAT o polietileno de alta densidad. El sistema es el clásico espiga-campana. La campana, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es una sección nada más grande que la tubería, en forma literal de una campana o de un embudo. En la otra parte tenemos una espiga. La espiga nada más es una parte más corta de la tubería. En específico, esta tubería, lo único que tiene de diferente en las otras es que es el material y aparte, en donde se coloca la liga, hay como una especie de canal o abertura. Ahí se coloca la liga, no necesita pegamento, simplemente se coloca la liga. Me parece que el pegamento, espero yo no equivocarme, pero el pegamento en ese tipo de hule lo único que hace es quemarlo. Cuando tú quemas el hule, aparte en realidad lo dañas, aparte de reducirlo, lo que haces es cristalizarlo. Y a lo mejor un plástico de ese tipo, si lo quemas, pues ya no va a ser su función, se va a hacer quebradizo. Y entonces, eso y no tener la liga, pues sería lo mismo. Bueno, en fin, las ventajas, como comentaba anteriormente, era que la campana y la espiga de esta unión no necesitan pegamento, simplemente por tracción y por una especie de vacío, por un efecto de vacío que forma la tubería, se quedan conectadas. Dentro, perfectamente se une lo que es tubo con tubo, nada más se tiene como una especie de línea que se ve completamente que es la unión de la tubería, pero dentro, o sea, tienes un conducto muy hermético, muy liso, que puede conducir perfectamente agua. Ahora, si lo comparas con el coeficiente de rugosidad del PEAT o del polietileno de alta densidad, miren, espero no equivocarme, pero es esta N que se utiliza en la fórmula de Mannich, más o menos está en este valor. No me acuerdo si era en este o era en este, sí, porque yo sí, por ahí me tocó andar leyendo, en alguna instalación me tocó andar revisando lo que era el perfil del material. Está entre 0.002 o 0.005 y el del PVC me parece que es el 0.007. Si hablamos de comparación entre coeficiente de rugosidad, el del concreto es este valor. Ah, y eso de concreto pulido, ¿eh? O sea, este es el valor de rugosidad del concreto pulido. Si lo comparamos con los de plástico, o sea, estamos hablando de una tercera parte. Casi estamos diciendo que la velocidad del agua dentro de una tubería de plástico y de una de concreto es como 3 veces mayor. ¿Sí? Bueno, total. Aquí lo que tenemos en la imagen nada más es como un hule, no sé si se note, es un recubrimiento. Está lleno aquí de mezcla, pero pues es por lo mismo, es por las acciones de la obra.
A lo mejor por aquí se debía haber estado aplanando o a lo mejor estaban fabricando algún pozo de visita. Bueno, total, la unión también se puede hacer por medio de estas piezas. No sé si se alcance a notar que aquí hay como una línea. Estas tuberías en fábrica se cortan y luego se termofusionan formando una unión hermética y que sí se alcanza a notar. El caso es que puedes tener codos, Ts, Ys, etcétera. ¿Sí? En fin, esta es una tubería de polietileno de alta densidad y esta es una T de polietileno de alta densidad. Bueno, hasta aquí yo cierro con este asunto. Vamos a darle continuidad. No era aquí. Ok, voy a continuar con este tema 5 minutos más. También ya para que máximo 10 minutos más. Porque yo también tengo clases después. Ok, continuamos. 1.5.2 Obras accesorias. Las obras accesorias comúnmente usadas para mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado son las siguientes. Estas definiciones yo las voy a describir, ¿ok? Vayan ahí tomando anotación. Si es necesario, por favor, lean nuevamente las normas. Ahí van a encontrar más información sobre ellas. Una de ellas es la descarga domiciliaria, que es la más común que tenemos. Tenemos una casa y tenemos un sistema de drenaje, tiene que haber una descarga domiciliaria. Luego, tenemos lo que son los pozos de visita. Después de las descargas domiciliarias que se hace por medio de tubos y registros de 40 centímetros por 60 centímetros, tenemos lo que es el pozo de visita. El pozo de visita hay de muchos tipos y ahorita los vamos a ver más adelante. De hecho, es una estructura que sirve para visita a la tubería y dar mantenimiento y estar operando el sistema. ¿Ok? Hay de unos 50 hasta 3 metros de profundidad más o menos. Estructuras de caída. Las estructuras de caída las usamos cuando tenemos una entrada o un efluente de agua y luego, un influente, mejor dicho, porque es la salida de una tubería. Y tenemos un efluente, es decir, una entrada o un desalojo de agua. Cuando tenemos esas estructuras es porque la tubería de entrada está mucho más alta que la tubería de salida, a lo mejor 1 metro. Entonces el registro lo que hace es compensar ese desnivel y el agua que cae de 1 metro, como una especie de cascada, hace como un remolino y por la salida pues se va el agua. Pero el pozo debe tener un sistema que pueda amortiguar ese golpe, ya que ese golpe de agua, esa cascada, lo que hace es un remolino y el remolino empieza a desgastar lo que es el pozo de visita. Tenemos lo que son sifones invertidos. Un sifón invertido, si así lo vemos, y así de a grosso modo, imagínense una manguera de albañil. ¿Ok? Tiene 2 puntas, tiene 2 salidas y tiene una comba o una catenaria en medio. O sea, la manguera, si tú la estiras parcialmente, formas una U y un sifón invertido es así. Asemeja mucho a ese tipo de mangueras, nada más que hablamos de tuberías de drenaje sanitario. Se le tiene que dar una forma así. Y por lo general ese nivel son igual las tuberías, solamente que tenemos que librar algo de manera subterránea. ¿Ok? Tenemos lo que son los cruces elevados, cruces con carreteras, cruces con ríos, arroyos o canales. Esas serían las estructuras que se necesitan utilizar para un sistema de alcantarillado y son obras accesorias. Vamos a describirlas a continuación. Ok, voy con la primera y con esta termino. El día de mañana continuamos con lo demás. Dice, la descarga domiciliaria o albañal exterior es una tubería que permite el desalojo de las aguas servidas de las edificaciones a la atarjea. Se inicia en un registro principal dentro del predio. El diámetro debe ser de 150 milímetros mínimo. La profundidad mínima del registro son 600 milímetros, así como una pendiente del 1%.
Punto y aparte, cuando un albañal exterior es de 100 milímetros, se debe considerar una pendiente de 2%. Siguiente, la conexión se realiza con un slant y un codo de 45 a 90 grados. La conexión entre el albañal y la tarjea debe ser hermética y además considerarla del mismo material. El primer punto dice así. Bueno, es un tubo. Habíamos mencionado al principio que debe ser un tubo por máximo de 6 pulgadas o de 150 milímetros. La tubería inicia con un registro que no debe pasar de los 600 milímetros, o sea, debe tener mínimo una profundidad de 60 centímetros o 600 milímetros, atendiendo lo que es la norma, ya que la norma ahora te pide los valores en milímetros porque es la norma, el valor oficial en el Sistema Internacional de Medidas. Luego de ahí tenemos lo que es la tubería. Nada más voy a hacer una línea porque también no tengo un pulso tan bueno. Al final debemos tener lo que es otra caja, otro registro, y posteriormente a esto tener la descarga y una especie como de curvatura. Aquí se hace como un codo y en esta parte tendríamos lo que es la tarjea. ¿Ok? Ahora, me dice así, si este pozo es 6 pulgadas, la pendiente debe ser de 1%. Esto de 1% quiere decir que en una longitud de 100 centímetros debe haber una caída de 1 centímetro. Eso es cuando es tubería de 6 pulgadas o de 150 milímetros. Si tengo yo un albañal más pequeño como de 4 pulgadas o 100 milímetros, le debo aumentar el doble. Si tengo una entonces descarga de aquí en color rojo, aquí una colocación de un tubo de 4 pulgadas equivalente a 10 milímetros, debo tener una pendiente de 2%. Entiéndase como 2%, 2 centímetros por cada 100 metros. ¿De hecho? Y eso sería, todo este sería un registro, bueno, es un registro. Ahorita lo vamos a ver más adelante, que está también en la misma presentación. El slant, el slant nada más es una adaptación. También lo vamos a ver más adelante. Es la conexión que hacemos entre el albañal y la tarjea. El slant debe tener unas inclinaciones, unos cambios de dirección con codos de 45 grados y entre la tarjea y la descarga debe haber algo que se llama silleta. Es como una especie de silla de caballo. Entonces toda esta preparación es la que se llama slant y es la preparación para hacer la descarga domiciliaria. Complemento con esto, la tarjeta y el albañal deben ser herméticos. Pueden ponérsele hule, puede ponérsele poliuretano, puede ponérsele concreto. ¿Ok? Y esto sería todo lo que yo termino aquí de explicar. No sé si hay alguna duda. Hasta aquí, por favor, que se tenga pendiente este trabajo o esta evidencia de clase. El día de mañana la vamos a continuar. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría regresarle a la anterior? A la diapositiva Claro anterior? que sí. Por favor. ¿A esta? Sí, esa. Ok, ahí está. Ok, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? no sé si nos podía hacer el favor de depositarnos
las presentaciones que ya vimos en el Classroom. Ay, Pues sí, ya no, pues para no tener que estar sacando que capturas y tampoco interrumpiendo pues la clase con eso. ay, Dios. Déjeme pensarlo, a ver qué onda. No sé por qué no hay ningún problema. ¿No? ¿O por qué no? Pues sí, ya ahorita se la subo. Ok, gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.